Nació en el área rural de Canelones, pero pasó toda su vida en la ciudad. Está casado, es padre de mellizos y profesor de historia. Trabajó como almacenero durante años, es ex bailarín de folclore e hincha de Peñarol. Fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante las dos gestiones de Marcos Carámbula y en 2015 asumió como intendente. Hoy, en entrevista, recibimos a Yamandú Orsi. Orsi, es un gusto recibirlo aquí en El Observador TV. Encantado. Bueno, vamos a repasar un poco su historia. ¿Cómo es que decide volcarse a la actividad política y especialmente en el sector MPP? Fue para allá por el 90, era todo un periodo de euforia, ¿no? Yo adentro de la IPA en el 86, te puedes imaginar lo que era la militancia gremial. Yo vengo del interior, de la ciudad de Canelones, y empecé a militar allá en el frente para el 89, no voté en el 84, y para el 89 ahí me empecé a conectar con el frente. Yo no vengo de una familia que tenga actividad política, ni interesaba en mi casa, no era un tema del que se hablara. Más ¿No se hablaba de política en su casa? No. ¿Y era una familia que votaba? Mis viejos votaron partidos tradicionales, ¿no? Pero cambiaban, no tenían tampoco una adhesión a un partido. Ellos me cuentan que una vez votaron a uno, otra vez a otro, los partidos tradicionales. Y bueno, y ahí aparecimos la nueva generación donde todos militábamos. A la salida del liceo tenían los wilsonistas y los frentistas. Me acuerdo que la mayoría de los que estábamos ahí en la vuelta. Después también tuve compañeros que militaron en el Partido Colorado, me acuerdo, en la 15, gente gurizada que salimos con un entusiasmo bárbaro. Y bueno, por allá por el año 90, ahí me engancho a militar por el MVP con amigos. Tiene mucho que ver también la cercanía, el primer contacto ese, alguna cosa que uno lee, eso importa también. Yo creo que me marcó mucho el haber leído a Quijano. Y ahí como que esa beta latinoamericanista y nacionalista me pegó con mucha fuerza, y ahí quizá mi adhesión a la estrategia o a la línea que tenía el MVP. Sí, en ese entonces MLN, sí, ¿no? Claro. Ahora, ¿empezó a militar en la juventud del MLN? No, ¿Se asociaba, digamos, a ese grupo? MVP, y ahí unos contactos, sí, y los mismos compañeros en el MLN. Pero no hubo un proceso metódico y de pasar por todas las etapas. No, fue más bien de simpatía, de adhesión y de amigos que uno tenía. Y como te digo también, ¿no? Las primeras lecturas esas fueron fundamentales, unas cosas de marcha, donde quienes estábamos en la izquierda, estaba aquello de una línea más internacionalista o aquello del sentir latinoamericano y nacional más fuerte, ¿no? Y ahí sí, el tema de lo nacional a mí me pegó muy. Creo que tiene que ver también con eso que te decía, ¿no? Y el hecho de haber estudiado en el IPA también, profesorado de historia, te hace navegar por procesos que quizá otras personas no tengan la oportunidad. Mucha lectura y bueno, y de izquierda e inclinado para ahí. Y ahí seguí. Mi primer voto en el año 89 fue La Vertiente, porque en esa época nació La Vertiente también. Me acuerdo que ahí en el 89, creo, sí, 89. Y en el 90 ya estaba en otras filas dentro del frente. No es hasta el año 2005 en el que, bueno, de alguna forma su figura desde el punto de vista político toma una mayor relevancia a nivel público cuando le ofrecen ser suplentes de Marcos Carámbula. ¿Quién se le ofrece? Ahí fue una negociación que hizo el MVP con Marcos. Yo lo conocía de vista, Marcos, nunca había tenido un vínculo con él. Sí con Elena, porque ella fue profesora escritora mía. Yo hice las prácticas con Elena, me acuerdo, y ahí conocí la familia, pero muy de costado. No tenía vínculo con Marcos. Es el MVP el que establece un vínculo y ofrece. Yo quedé como primer suplente a diputado en las elecciones del 2004. Durante una semana fui diputado. Cuando se hizo los votos observados, el frente pierde uno, y ese uno era yo, fui yo.
Entonces, de aquellos 4 que aparentemente íbamos a tener diputados de las 609 del departamento, pasaron a ser 3. Entonces quedé como primer suplente y ahí enseguida vino la campaña para las departamentales y me proponen ser el primer suplente de Marcos. Y en el diálogo ahí con Marcos y la articulación también viene la otra propuesta que creo más importante, que es la del secretario general. Y bueno, ahí había que entrar a ver cómo era eso y son de esas cosas que ni te planteas en la vida, ¿no? Sí. Ahora, pueden pero surgir, ¿qué es lo que lo lleva? Porque usted hasta ese momento estaba ejerciendo la docencia. La docencia, claro. Ahora, pasar de ejercer la docencia directamente Sí, claro. al terreno político. En realidad, Y en una función tan importante como es la Secretaría de una de las, exacto. Esos ¿no? son de los gobiernos saltos departamentales más importantes del país, sin dudas. Sí, fue increíble. En realidad, si en aquel momento me preguntaban dónde me imaginaba ante un posible triunfo del Frente, edil, suplencia de diputados podía ser, son esas cosas que naturalmente uno visualizaba en aquel momento. No pasaba, yo no fui edil, por ejemplo, como sí hay otros compañeros o colegas que hicieron todo ese proceso de edil y después en alguna dirección de la Intendencia y después intendente. Yo no ocupé ningún cargo legislativo, no tuve ninguna instancia previa de gestión parlamentaria ni legislativo, porque era el lugar que tenía la oposición. Mis compañeros del equipo de gobierno, de aquel primer equipo de gobierno, muchos de ellos habían sido ediles, por lo tanto conocían el proceso y conocían el tema de lo departamental bastante más que yo. Sí, fue una linda casualidad y agradezco hasta hoy porque además me gustó la tarea de la gestión departamental. Ahora, esa negociación con Carámbula, ¿quién la lleva adelante por el MPP? En aquel momento, los dirigentes departamentales, que hoy ya ninguno de aquellos primeros actores ya no están más. Claro, ¿pero por qué usted? ¿Por qué no otro? Yo creo que, a ver, estoy tratando de razonar y creo que aquellos 3 dirigentes fundamentales que eran en aquel momento ocuparon cargos de legisladores. Y después otros iban a ir como ediles porque representaban distintas zonas del departamento. Eso también creo fruto de algunas casualidades. ¿No? ¿Está hablando del matrimonio Mujica-Topolansky? No fue. A ver, la dirección o la conducción nacional obviamente avaló estas cosas, ¿no? Y ahí estoy pensando en referentes como el Pepe o como Ñato en aquel momento, que seguían el MDP. Eran los referentes más visibles. Sin duda por ahí pasó algún análisis de si era el más indicado o no, pero no. Fue una definición más bien departamental y que sí, que son esas cosas, porque yo sigo en la dirección de la Dirección Nacional del MDP y sé que esos cargos se analizan a nivel nacional, también la Dirección Nacional lo analiza, pero fue fruto también de las articulaciones, las negociaciones, las internas sectoriales también, porque a la interna del MDP también había responsabilidades e incluso hasta tendencias donde generaron que mi nombre fuera el del acuerdo hacia la interna del sector y eso generó también hacia la interna del Frente. Yo había sido integrante del plenario del Frente Amplio por las bases, me acuerdo, e incluso integré la mesa política por el MDP, o sea que no era un desconocido tampoco. Ahora, pero ¿tiene presente cuándo es el momento en que usted se plantea voy a hacer una carrera en política? No, nunca me lo planteé, así una carrera. Cuando a uno asume una responsabilidad tal como la Secretaría General de la Intendencia, nada menos que de Canelones, empiezan a aparecer en el horizonte algunas cosas, ¿no? La primera que apareció es la posibilidad del relevo o de ser la sucesión, lo digo con total claridad, con Marcos lo hablamos mucho tiempo, Marcos siempre tuvo eso de los directores o los responsables en la Intendencia que hubo en su momento, que empezaron a trabajar con él, Marcos trató de promoverlos a todos. Y como secretario general y como primer suplente, además de un buen feeling que enseguida generamos, él mismo empezó a plantear, vos tenés que asumir vos para lo que viene. No hay muchos así. E incluso de ir a una actividad donde tenía que hablar Marcos, decía, bueno, ahora va a hablar él. Te largaba la cancha como debe ser. Marcos, lo hablo de él porque fue él
gran parte, yo creo que fue uno de los grandes responsables, junto con Pepe y otros compañeros, de que uno, o que yo hoy esté lanzado en esto, que alguien puede hablar de carrera. A mí no me gusta mucho hablar de carrera. Me acuerdo la carrera de los honores de los romanos, ediles, cuestores, pretores, me acuerdo, donde había toda una... Y ahora también existe algo de eso, de que uno es edil, después pasa acá y diputado, y después el diputado sueña con ser senador y después... Eso no pasa mucho dentro de su propio sector político, ¿no? En el MPP le ha costado en el último tiempo posicionar figuras de recambio. De hecho, yo no sé si ha costado. Sigue muy identificado claramente con las figuras de, bueno, sin dudas Mujica y Topolansky. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el peso o lo que irradia o lo que... el peso que tiene Pepe es bastante singular. Más allá de que las estructuras partidarias, como toda estructura humana, suelen ser perezosas a la hora de generar y de correrse para que entren otros, y eso pasa en todos los órdenes, me parece. En el caso nuestro es tan relevante y es tan, no es excluyente, pero es tan fuerte el peso del líder o del referente, en el caso nuestro, que es natural que no pensemos en la primera figura o el primer compañero que nosotros tenemos como primero y absoluto. Entonces, todo lo que aparezca después, sin embargo, no sé si ha costado tanto, no cuesta más que en otros sectores, no cuesta más que en el espectro político nacional en su conjunto, no es patrimonio ni de mi sector ni del frente el hecho de generar o no generar espacios, somos bastante parecidos en eso y tiene que ver con aquello de estoy convencido que donde estoy haciendo las cosas más o menos bien y otros que vienen, no es fácil correrse y dejar lugar a otro. Pepe nos viene pinchando para que lo hagamos y te dice, hay que animarse, hay que arriesgar, hay que incluso estar dispuesto a perder. Ese tipo de cosas son mensajes que Pepe nos vive diciendo, o aquel mensaje que él siempre tira de, yo voy a hacer las cosas bien el día que yo constate, o el día que yo visualice que generé toda una barra, o generamos toda una barra que nos pasa y nos supera a nosotros mismos. Eso lo dice siempre y es su práctica y su política. Nos llama, nos convoca y nos larga y nos pincha permanentemente. Entonces, ahí hoy el hecho de la aparición de Pacha o Alejandro Sánchez, que presidió la Cámara con bastante menos de 40 años, 30 y pico de años, y que hoy sea un referente para todos nosotros, yo creo que habla también de una realidad que acompaña esto otro, la dificultad que tienen los partidos para hacer lugar a gente nueva. Sí, a Sánchez, recordemos que Mujica no lo apoyó, ¿no? En las elecciones internas cuando tuvo que disputar la presidencia del Frente Amplio. Digo, eso también fue una señal. Pero no es por se interpretó como una se puede señal interpretar, pero no es que no lo apoyara. Pepe lo que se planteaba, y después terminó aceptando, es que incluso la propuesta de Pacha como presidente del Frente no vino del MDP, vino de afuera. Yo fui el único que firmé la nota y que era del MDP. Ningún otro compañero nos acompañó. ¿Por qué? Porque el MDP y Pepe, en su momento, era más partidario de que fuera de otro sector y no porque se podía visualizar como una actitud de hegemonizar el Frente. Eso es lo que no era con la persona de... sino él no estaba del todo convencido de que nosotros tuviéramos que lanzar una figura desde el MDP para presidir el Frente. Tenía más que ver con eso que con porque hoy me consta que uno de los referentes al quien Pepe consulta y a quien convoca es a Alejandro, a Pacha. O sea que tiene varias lecturas, pero tiene más que ver con eso otro que con la persona. ¿Qué postura tiene usted frente a los que se llaman los desencantados del Frente Amplio? ¿Cómo cree usted que se puede recuperar esa confianza de quienes se decepcionaron en estos 2 años, ¿no? Que estuvo muy concentrada la polémica con el caso Sendik? Desencanto, decepción, enojo. Yo no sé si están todos en el mismo paquete, si estamos o están. ¿Se cruza con personas que sí, le manifiestan? Claro, ¿cómo no? Me cruzo vía redes y vía personal. Y es lógico que pase también
que después de un proceso de 2 periodos de gobierno haya gente que tiene expectativas y haya compañeros y compañeras que tienen otro tipo de expectativas, que pensamos o pensaron que estas cosas se iban a resolver distintas. Y eso genera algunos desencantos. Después tenés el desengaño o la deserción, porque también tenemos eso. Hay gente que estoy seguro que pasó con algunos referentes nacionales que decidieron, al MMP le pasó, el primero, el más sonado, quizás haya sido el de Saravia. Siendo senador, siguió siendo senador, pero habiéndose pasado para otro partido. Y ahí tenemos un ejemplo de un dirigente que toma una decisión, ya eso es demasiado grueso, demasiado. Pero después con el militante común. Perdón, les pasó recientemente con Gonzalo Mujica. Con Gonzalo, también, ¿no? sí. Y puede pasar, en la historia de los partidos políticos eso ocurre. Y es lógico y es natural que el desencanto o el enojo aparezca cuando te toca asumir la responsabilidad. Si te está dando la oposición, capaz que no es tan frecuente. Cuando tenés que asumir la responsabilidad y tenés que hacer y hacer cosas, y sí, hay gente que por distintos motivos, son muchísimos los motivos. Uno de ellos, sin duda, debe ser, y capaz que está sobre la mesa, la ansiedad o la preocupación o el enojo por no dar señales claras de esto de lo que recién hablábamos. Cuando debimos dar señales no las dimos, y que eran señales que estaban muy metidas en nuestro ADN y no las dimos. Eso, ahí hay una barra que da señales. Después tenemos los otros que tienen más que ver con situaciones de carácter personal, quizá, o con expectativas que se generaron, o con un sector, o con la propia fuerza política que después se pincharon. No visualizo que el desencanto, el enojo, sea porque hay otras propuestas que terminan seduciendo, como puede pasar en otros países, seduciendo más. Entonces me voy por eso, porque me atrae. Creo que tiene más que ver con expectativas no colmadas, con errores a la hora de nosotros dar los mensajes, con la falta de certeza que quizás generemos, y por lo tanto creo que debemos entenderlo eso. Entenderlo no quiere decir compartir necesariamente, sino que por algo y tenemos que tratar de llegar a esa gente, a esos compañeros o compañeras que tienen cosas para decirnos. Yo no sé si estamos teniendo, creo que debemos agudizar mucho el oído a ver cuál es, y quizá lo que nos planteen yo no lo comparta. Por ejemplo, con el caso Sendik, creo que exageramos en algún momento, de verdad. Creo que a veces se nos fue un poco la mano. Ahora, ¿por qué el enojo? Y bueno, quizás sea porque a quienes venimos de la izquierda, a quienes somos de izquierda, está claro que la verdad es un arma poderosísima y que es un patrimonio de los cambios. O quienes venimos a transformar esta sociedad, esa bandera no podemos abandonarla jamás. Entonces, cuando vemos que no, de parte nuestra, de nuestros compañeros, no aparece la verdad, o andamos diciendo Gregoré para decir Gregorio, entonces ahí creo que esa playa de desencanto. Después me consta, o he tenido noticias de que hay gente que está planteándose ir y generar estructuras políticas o ámbitos políticos distintos, o tratando de ocupar un espacio que algunos compañeros o algunos ex compañeros consideran que ya no existen. Son las dinámicas de la política, de los partidos políticos, pero a mí me preocupa mucho aquel que de repente no tiene estructura, no tiene dónde conversar o no ocupa ninguna visibilidad como dirigente ni como referente, pero que es un vecino, una vecina que tenía otras expectativas. Lo que corresponde es decir, bueno, sí, hay cosas que la pudimos hacer, otras que no la pudimos hacer, u otras cosas que nos salieron mal. Fuentes de la Intendencia de Canelones, Orsi, nos informaron que hace algunos días, en una reunión de su gabinete, leyó algunos tramos del lineamientos de conducta para la función pública, sí, que hace, bueno, precisamente mucha referencia al tema de la ética. ¿Por qué eligió ese texto? Yo creo que el tema de la ética se instaló y es bueno que así sea, y es bueno que nos ayude a refrescar alguna cosa que la dinámica hace que uno la deje medio por ahí como que, sí, ya sé, ya sé, no. A partir de
de todo lo que ha venido pasando con algunos actores que no precisan El caso nombrar, Sendik. el caso Sendik, pero otros que bien empezaron a aparecer después. Sí, pero a la izquierda le ocupó, Sí. preocupó el caso Sendik. Pero yo creo que se reinstala el tema en la política nacional en su conjunto. Porque después, más allá del caso Raúl, y que fue el más fuerte, cuando pasan cosas en otras tiendas, el tema se instala y los propios partidos discuten este tema y lo están poniendo. Entonces, lo que me... Pero también, si uno analiza a nivel de la región también, ¿no? Es cierto que en otros países, en los países vecinos es más el tema corrupción pura y dura, pero partiendo de aquello de que nadie está vacunado de esto, es bueno que definiciones que nosotros teníamos siempre presentes, siempre claras por allá por el año 2004, 2005, y que era bueno, que no queden en la parte, que no sea la última hoja a leer, sino que siempre sea la primera y el tema de la cabecera. Es decir, no abandonar jamás, no salirnos de aquello de que la gente nos mira, de que tenemos que ser súper transparentes, de que tenemos que tener cuidado con algunas cosas que no pueden, capaz que no son corrupción, capaz que no configuran ningún tipo de delito ni de desviación, pero tiene que ver, sí, con la dignificación de la actividad política, con la dignidad que tiene y con lo bueno que es la política bien encarada y el privilegio que tenemos aquello de estar viviendo, cobrando un sueldo por aquello que para nosotros siempre fue una militancia. El día que nosotros, y eso es de la izquierda lo planteo, dejemos de considerar que una responsabilidad, un cargo, no es una actitud militante, ahí estamos, yo creo que empieza nuestra primera desviación. Entonces, la militancia se tiene que siempre guiar por aquellos principios que son la base de toda una definición y de una filosofía que nos define. ¿Usted habló con Sendik desde que estalló la polémica vinculada con su título? No hablé, pero hablamos cuando nos cruzamos por temas concretos de gestión, no del tema, nunca hablé mano a mano con él. ¿Por algo en particular? ¿Fue una decisión? No se dio, no. Aparte que no debía. No sé, no me siento tampoco con la autoridad como para... Pero aparte, digo, tampoco tengo una afinidad personal y de amistad. Sí, una muy buena relación y le agradezco muchas cosas que pudimos trabajar juntos. ¿Sabe por qué? Porque usted, se lo pregunto porque hubo una manifestación suya pública a través de, bueno, su red social, su cuenta en Twitter, en la cual usted señalaba, ¿no? Y fue muy enfático, todos cometemos errores y tenemos ese derecho, lo que no podemos es endosar esos errores a un proyecto colectivo, no hay derecho. Por eso le preguntaba si previamente usted había tenido una conversación con él, porque este mensaje se da en un punto álgido. Yo me acuerdo bien cuando lo planteé eso, me acuerdo que fue al otro día de una actividad que tuvimos, y como me acuerdo bien, sé por qué lo puse. ¿Por qué lo puso? Por nosotros, por el colectivo Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? Había pasado lo del plenario, que tocó el tema aquel del título, ¿no? Y lo que yo estaba visualizando, que nosotros como colectivo, lo que estábamos haciendo era asumiendo y endosándonos, a partir además de la actitud del compañero, un tema que no era necesario hacerlo, al contrario, tendríamos que decir, esto es un error que comete fulano, mengano, y lo comete, yo cometeré montones de errores. El tema es cuando decimos, no lo estoy cometiendo, o el compañero no lo está cometiendo, lo asumimos todo, y la mochila la agarramos entre todos, aunque sepamos que no está bien. Me acuerdo cuando se empezó a hablar aquello del bullying, lo que yo visualicé, y por eso escribí eso, pero tampoco sé si fue muy correcto, es... ¿por qué no decir las cosas como son? Bueno, esto es un error que tú cometiste. Si para defender a un compañero lo que tengo que hacer es asumir, bueno, el error es de todos nosotros, creo que no estamos haciéndole bien ni siquiera al propio compañero. ¿Me explico? Es decir, no fue acertado el hacernos cargo de todo, como diciendo, bueno, hasta acá no pasó nada. Es como... cuando tenés un lío con tus hijos, los niños, y decís, bueno, no pasó nada, no, hay que agarrar el tema, decir, bueno, me pude haber equivocado, te pudiste haber equivocado, nos equivocamos,
y seguimos. ¿Y por qué cree que a la izquierda, específicamente al Frente Amplio, le costó tanto subsanar, digamos, el caso Sendik? Porque estuvieron más de un año en la polémica. ¿Qué pasó adentro del Frente Amplio que no pudo resolver este tema antes? No sé, en realidad alguna de las cosas fue, me parece, visualizar o pensar que cosas que realmente pueden ser importantes para la población no eran relevantes. Por decir, quizá el tema de la ética o de la desviación no pase tanto por plata y por monto y por llevarme plata para mi casa o por corrupción pura y dura, sino que una señal donde estemos mostrando que lo que decimos no es verdad o que no es lo correcto, la población nos cobra muy duro y nos cobra fuerte y con razón. O el militante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente una desviación desde el punto de vista ético tiene siempre que ver con meter la mano en la lata o meter la pata, sino que lo gestual, el asumir, el decir nosotros también tenemos problemas, nosotros no nacimos, no vinimos con la verdad bajo el brazo, o decir lo que dije hoy, ¿no? Que no lo inventé yo, nosotros tampoco estamos vacunados de algunos temas o de algunas debilidades humanas que existen y que la clase política también la tiene. Entonces, poder decir, esto no estuvo bien, aunque no sea una cuestión ni de denuncia penal. Yo creo que ahí estuvo gran parte de la explicación de por qué la dejamos pasar y bueno, y veremos cómo se resuelve, quizá esperando por el otro. Ahora, ¿no cree que el MPP jugó, digamos, en este sentido, un papel importante a la hora de no cortar el problema antes? Porque desde el MPP, bueno, sin dudas, el sector, al menos uno de los dos sectores más importantes de la izquierda, mantuvo un respaldo férreo y cerrado con Sendik. Si el MPP hubiera actuado antes, ¿este tema no se cortaba antes también? Sí, el MPP o cualquier otro sector. Yo creo que, de todas formas, cuando... No es lo mismo, digamos, el MPP que cualquier otro sí, sector. Está bien, el MPP por los vínculos, digamos, con Sendik, con la historia. Lo llamativo es que ningún sector planteó nada distinto. Empezó a aparecer después. Pero voy al caso de mi sector. Cuando otros casos de desviación o de falta, me acuerdo casos anteriores nuestros del Frente, tampoco el MPP salió con la guadaña. Yo creo que también, y no está mal, que se visualice en acercarse al compañero y el respaldo moral a los efectos de que el compañero dé la señal más correcta. Y ahí también operan vínculos de carácter personal que está bueno que así sean. Yo no estoy de acuerdo con esa actitud de que sos mi compañero, yo te defiendo, hasta el día que la gente se entera. El día que la gente se entera, yo te arranco la cabeza. Eso me parece que es mucho más hipócrita porque hay antecedentes, hay casos más recientes donde se sale a pedir la cabeza porque la gente se enteró. No, la ética es una y hay que resolverla y debemos ser claros y repasar nuestros principios y tenerlos claros. Entonces, creo que es legítimo pensar que el compañero o la compañera tiene que tener la posibilidad de defenderse y nosotros vamos a hacer la defensa. Está bien. Sean o no sean aliados internos, porque, repito, en casos anteriores tampoco el MPP salió a justiciar a nadie. El tema es cuando como en el truco, ¿no? La palabra la tiene el otro, o sea, el compañero tiene que dar la señal que vos estás precisando para resolver eso que tú quieres ayudar a que se resuelva. No sé si soy claro, pero la actitud de mi sector no fue distinta a la que hemos tenido otras veces ante casos de este tipo, que operen y que los organismos que nosotros tenemos desde hace tiempo y que han actuado montones. Yo cuando iba al plenario del Frente, escuchaba uno de los primeros informes, el informe del Tribunal de Conducta. Y ahí pasaban, me acuerdo, casos
desde un comité de base hasta casos de dirigentes nacionales, siempre. Entonces, las estructuras políticas deben preservar esos ámbitos que son los que terminan resolviendo sin aquello del tironeo entre sectores, porque también se visualiza eso. Cuando al que le pasa desde un sector, alguien puede leer que es un problema interno, de puja interna, entonces mientras eso no se resuelva pasa el tiempo. Pero acá creo, y no es para diluir la responsabilidad, creo que como sector también tuvimos responsabilidad, que el frente en su conjunto no estuvo fino, no estuvo claro a la hora de tirar mensajes de, bueno, hasta acá. Y creo que aquel plenario, creo que nos perdimos una oportunidad maravillosa. Lo llevo para Canelones. Ciudad de la Costa es una de las zonas sin dudas de mayor crecimiento demográfico, pero aún sufre graves problemas de infraestructura, ¿no? ¿Por qué el saneamiento y la cuestión vinculada a los pozos en la vía pública son tan difíciles de solucionar? ¿Es por falta de presupuesto? Bueno, el dinero, digamos, que proviene desde el gobierno nacional, porque no, una parte sí, otra parte no. Por ingresos, digamos, uno podría decir, bueno, esta explosión se traduce también en ingresos, ¿no? Pero tal vez haya demasiada cosa para hacer. Sí, es mucho lo que hay para hacer, sin duda. El proyecto es el único proyecto integral que existe en todo el departamento, el único proyecto donde confluye el gobierno nacional, o sea, la OCE, en este caso, y la Intendencia, haciendo una obra conjunta. La segunda ciudad más poblada del país no tiene saneamiento, ni sistema vial, ni sistema de drenaje adecuado a una ciudad. Es una sucesión de balnearios que se constituyeron en una ciudad de más de 100.000 habitantes. Por lo tanto, todo lo que ahí se haga es de mucho volumen y es el volumen, es la inversión más grande que estamos haciendo en el departamento, lejos. O sea, y la OCE tiene fondos BID resueltos. Nosotros cada etapa del proceso tenemos que ver de dónde sacamos los fondos. En el caso nuestro son unos 30 millones por periodo más o menos de dólares que lo estamos invirtiendo. Hoy ya llevamos casi 100 millones de dólares invertidos en Ciudad de la Costa, no para tapar los pozos, no solamente para tapar los pozos, sino para generar un sistema de drenaje que, por ejemplo, incluye sistema macrodrenaje y canales de más de 5 kilómetros de largo. Hasta ahora tenemos que hacer 2 más. Lagos de amortiguación, sistemas que funcionen como tales. En Ciudad de la Costa es una ciudad muy chata, entonces hay que generar un sistema de drenaje, o sea, el agua que llega a la calle, que se vaya y que salga y por dónde tiene que salir. Entonces, es un proceso que hoy nos agarra en la segunda fase, donde la obra está culminada, se ve el resultado, porque puede pasarte que culminás una obra y no era lo que tú esperabas. Sin embargo, ante problemas como los 200 milímetros ahora que cayeron en agosto, creo que fue, la obra respondió bien. La gente se está conectando al saneamiento, es una tarea de la OCE, pero concretamente la OCE viene, entierra los caños, genera todo un ruido, se mueve tierra, después vamos nosotros, tenemos que ir atrás de la OCE, resolviendo el pavimento, donde por ejemplo hoy son 130 kilómetros, siguen siendo en tosca, o sea, en balasto. Entonces ir cambiando esa matriz de balasto a pavimento firme es todo un proceso que lleva dinero, que lleva presupuesto, que a veces las cosas no salen como querías. Por ejemplo, la primera fase de la obra de Ciudad de la Costa la hicimos con un consorcio, éramos un consorcio junto con la OCE. La segunda fase nos abrimos y generamos otro formato donde la OCE resuelve lo suyo, nosotros lo nuestro. Ahora, implica una coordinación. Y esa coordinación a veces lleva que en algunos meses hace un desfasaje, que quiere decir la OCE terminó y todavía no estamos prontos o no está la obra pronta como para nosotros venir atrás. Ahora, ¿y se puede estimar cuándo es que van a terminar estas sí, obras? Nosotros, ¿Hay un periodo a largo plazo marcado? En 2020, cuando terminemos, podemos decir que vamos a estar en un 70% de la obra culminada. 70. Cubierto todo Canelones con... No, Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa solo. No, el proyecto Ciudad de la Costa estaremos por un 70%, quedaría una tercera parte para hacer en el próximo periodo, que no incluye el Pinar, va desde San José de Carrasco o sea, desde el Roosevelt hasta el Pinar, y no lo incluye. ¿Se ve Orsi integrando una fórmula presidencial con Daniel Martínez? La pregunta tiene dos partes. Una, si me veo integrando la fórmula presidencial, y otra es
En el caso de verme, ¿qué tal sería con Daniel? Voy a empezar por la segunda. Trabajar con Daniel no tendría dificultad, me encantaría porque tengo una muy buena relación por ahí. Trabajar una campaña electoral con Daniel creo que puede ser linda cosa. Ahora, asumir la responsabilidad de fórmula presidencial o asumir la responsabilidad de presidente de la Asamblea en el caso de ser vicepresidente, ¿no? O ahí me cuesta mucho imaginármelo. En esto de la actividad política, los que estamos en política, es buena cosa y es natural que nos imaginemos en responsabilidades cada vez mayores, ¿no? Porque eso existe. Va más allá de las ambiciones personales, pero el desafío es parte de lo que tenemos en esto de la actividad política. Más ¿Han desafío. conversado sobre este punto con Martínez? De en las fórmula, instancias no. Que comparten, digamos, o sea, han No, sí trascendido hemos hablado. varios encuentros. Claramente sí hemos hablado de lo que se habla de que él es un precandidato, se ha hablado, y que me va a tocar asumir en tanto generación nueva dentro del MP, responsabilidades de ese nivel, eso lo hemos hablado. Ahora, de posibilidad de acordar, porque sabemos que eso nos escapa a nosotros. Y me parece, y yo estoy convencido. Sí, les puede escapar, yo estoy pero convencido también que, hay una cuestión de interés, ¿no? De Martínez de eventualmente ser candidato a presidente. pero y él sabe muy bien, no, a vicepresidente. él sabe muy bien que estas cosas no se entreveran y que lo personal es lo personal y que tiene que ver más. Las fórmulas presidenciales se resuelven después de la interna. Me está llamando la atención, a mí, es un tema mío, no soy politólogo, pero alguno me lo podrá explicar, porque en esta oportunidad, en varios sectores del espectro político nacional, ya se está hablando de fórmula cuando sabemos, o suponemos, o me cambió, o cambió algo, yo no lo estoy viendo, que la fórmula después resuelve en equilibrios internos también. Y porque tal vez la izquierda está reclamando desde la interna y desde sus votantes una renovación, y tanto usted como Martínez pueden ser dos figuras de recambio, considerando que además ocupan dos gobiernos de los principales a nivel del país. Tiene una lógica, pero las fórmulas, a ver, una interna, a la interna van varios, ¿no? O a veces va, pero normalmente están yendo 2 o 3, también en la oposición, ¿eh? Y la interna blanca creo que es más clara que la nuestra, incluso en esto. La interna resuelve una estructura y un peso interno, por eso son las primarias, ¿no? Después de ahí hay que armar una fórmula o hay que armar una propuesta que contemple no solo la idoneidad o la capacidad para asumir responsabilidades tales como articular entre el Ejecutivo y el Legislativo, presidir la Asamblea General, nada menos, sino además ver cómo el espectro político interno se siente reflejado. Está claro, pero usted hablaba con respecto al caso Sendik de las señales enviadas desde el partido. ¿Y usted no cree que el poner, por ejemplo, fotos de usted con Martínez comiendo un asado, distendidos en un ámbito privado, no es también una señal para la interna? Y claro, cuando alguien lo pone en una red o cuando nosotros lo hacemos, tiene una señal fuerte, pero tiene más que en mi caso. ¿Qué es lo que me mueve a hacer esas cosas? Porque es con Daniel o puede ser con otros compañeros. Digo, me da que tiene también que ver con aquel mensaje de somos capaces de sentarnos, compañeros de distintos sectores políticos de la interna del frente, a conversar de cualquier cosa o no conversar de política y a tener una relación personal en momentos donde de repente hay una imagen de crispación, donde hay señales de competencia. Señores, yo creo que la señal que ha dado Sánchez, Pacha, con Pablo Ferreri o con otros compañeros articulando, por ejemplo, para la votación, en la rendición de cuentas, a nosotros como frente creo que nos hace mucho bien juntarnos, para empezar, porque la dinámica de la gestión hace que jamás te juntes a nada, o te juntás cuando hay una actividad protocolar. Pero el hecho de sentarnos y poder discutir en un ámbito distendido, nosotros me acuerdo de haber hecho unos 2 o 3 asados hace 2 años, con compañeros de distintos sectores, para ver cómo venía la mano. Y además creo que está bueno que la población y que el Frente Amplista sepa que hay, primero, buenas relaciones personales, que no necesariamente
No necesariamente tiene que ser una relación de competencia entre un compañero del Partido Socialista y un compañero del MDP, pero que además hay una generación de gente que hoy está en ámbito de gestión. Por eso digo, el tema de los relevos es relativo. Hay Álvaro García, Carolina Cose, Pablo Ferreri, Mario Vergara, Constanza Moreira, Mónica Xavier, El Pacha, Aníbal Pereira en Rocha, Caraballo en Paysandú. Hay una generación de gente que no necesariamente tenemos 60 años, tenemos menos, que estamos llamados, Cristina Lustenberg, la viceministra, que estamos llamados a asumir responsabilidades y que hoy podemos sentarnos a conversar de temas políticos, más allá de lo estructural y de lo orgánico. Esas son las señales más fuertes y por eso, cuando me pasa algo de esto, me gusta que se sepa y que se conozca. Bueno, sí, nos sentamos a comer unos ravioles. ¿Y qué le contesta a aquellos frentamplistas que creen que en la próxima fórmula presidencial debe estar una mujer? Decir que en una fórmula presidencial debe estar una mujer es como, tiene más que ver con decir que, bueno, puede ser la número 2. Yo me parece que una mujer puede ser presidenta. Si se analiza así me gusta más. Ahora, decir que en la fórmula tiene que ir una mujer me suena como que es de relleno. Bueno, me ponemos al lado. No, en Argentina hubo una presidenta mujer, en Brasil presidenta mujer, en Chile presidenta mujer. Entonces, hoy en día acá en Uruguay tenemos una vicepresidenta mujer. Mujer, ahí está. Y tuvimos presidenta y vicepresidenta en un momento. Decir que integre la fórmula me parece que también es como decir, bueno, está bien, lo metemos como una cuota. Yo creo que lo que debe pasar es que a la interna deben ir mujeres a competir. Porque una interna resuelve quién es el candidato, ¿no? Y después la fórmula se completa con distintas cuestiones. Por ejemplo, yo hablaba de perfil para la tarea. Presidir la Asamblea General no es poca cosa, porque tiene que ser un articulador o articuladora por excelencia. No me imagino a alguien que no se pueda relacionar con el otro en ese lugar. Y si es una mujer sería maravilloso y sería bárbaro. Ahora, ¿quién está mejor para eso? Porque después está lo otro y que nadie escapa y que hoy está sobre la mesa. La fórmula o la dupla que uno presente tiene que ser creíble, votable. Ojalá tengan votos propios, porque nosotros venimos mal acostumbrados, ¿no? Tabaré, Pepe, Danilo, donde tienen tienen voto. Entonces también tiene que haber algo de eso, tiene que haber un tema de, no estoy cayendo en el esquema, y por favor, de Durán Bárbara, que lo analiza todo en clave más de marketing político, pero eso tiene que estar también. Entonces tenemos que tener alguien que resuelva la correlación interna, alguien que esté preparado, y lo primero, que esté preparado para asumir aquello, preparada para asumir aquello de la articulación, nada menos que en el Parlamento, y que a su vez sea un buen compañero o compañera de fórmula de la figura principal, que después la gente vota fulano o mengano, ¿no? Por lo general no se habla de fórmula, pero me acuerdo que Andach hablaba del efecto petirrojo, aludiendo a aquello de Batman y Robin. La figura que acompañe al presidente, no solo para la tarea que está asignada, sino en clave de campaña electoral, tiene que tener la potencia suficiente a los efectos después de ir a ver hacia dónde se vuelca la población en esto que las dos mitades terminan resolviendo y el margen es muy poco. Entonces todo entra en consideración, todo entra en el cálculo y creo que hoy es buena cosa, sería buena cosa que también una mujer pudiera llegar a ser presidenta. No integrar la fórmula solamente. Usted habla de una disputa y resolverlo a nivel de la interna, ¿no? Para pelear la interna del Frente Amplio. ¿Usted está dispuesto a pelear esa interna del Frente Amplio en representación del MPP? Es el escenario que más me cuesta imaginármelo. De todo lo que tú me has preguntado, si me imagino una fórmula con Daniel, o el de la disputa interna, el de una interna, ¿sabes qué es lo que más pesa en esto? Es que la interna es bastante antes de la elección del nacional, bastante antes de la departamental, y genera que tener que salir de la tarea que hoy me convoca y la obligación que tengo con los canarios, que la gestión en el departamento canario, te saca mucho antes de la Troya o de la gestión o de los compromisos que yo había asumido que tenemos que hacer en Canelones,
Esa es la que menos me imagino. ¿Me explico? Es decir, de todos los escenarios que tú me has planteado, sinceramente digo, es el que menos simpatía me genera, porque me desvía la atención de lo que hoy para mí es prioritario. Orsi, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y saben que esta entrevista queda disponible en nuestras plataformas elobservador.com.uy y otv.com.uy. Será hasta la próxima.